muchas veces pensamos que porque somos personas intachables, que porque somos buenas personas, que nos conducimos bien a los ojos humanos en la vida, que no tenemos problemas con el vecino, que no tenemos problemas con nadie, que no discutimos normalmente con nadie, no tenemos enemigos. Y quiero llevarlos a ustedes a entender esta noche que por muy buenas personas que humanamente nos creamos, sí tenemos enemigos. Y tenemos más enemigos de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Todos sabemos que el enemigo universal, ancestral y acérrimo de Dios es Satanás. Que desde el principio de la creación, cuando Dios lo creó desde el principio de la creación, se rebeló contra Dios porque quería todo lo que a Dios le era, lo que Dios merecía, que era toda la alabanza, toda la adoración, que era toda la pleitesía. Él la quería, él quería ocupar el lugar del Señor. Y entonces dice en Ezequiel 28, se habla de que él era, Luzbel, era el sello de la perfección. Era el sello de la perfección. Había sido puesto en el jardín del Edén, en el monte santo, que todas sus vestiduras eran de piedras preciosas, eran de oro, cornalina, zafiro, esmeralda, carbunclo, unas cuantas piedras preciosas. Era hermosa su vestidura. Era un querubín protector y había sido puesto en el santo monte de Dios. Qué privilegio cuando no todos tenemos acceso al monte de Dios, que Él estaba puesto en ese lugar como un querubín protector, protegiendo lo que era el lugar de Dios. Pero dice la palabra que fue perfecto hasta que se halló en él maldad. Y otras versiones dicen se halló iniquidad. Todos sabemos que a través de los años Satanás ha tratado de enemistar al pueblo de Dios, ha tratado de desacreditar al pueblo de Dios, ha tratado de desacreditar el testimonio de la iglesia. Pero quiero llevarles al pasaje donde se habla de la vid verdadera, que es en Juan 15, 14. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Este es Cristo el que está hablando. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Dice que si hacemos la voluntad del Señor, si caminamos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Y cuando decidimos entrar a los caminos del Señor, tenemos que entender que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Que ya nosotros no nos gobernamos, va a ser la voluntad del Señor por la que nosotros nos debemos guiar. Y dice que si nosotros hacemos lo que Cristo dice, lo que el Padre dice, vamos a ser llamados amigos de Dios. Juan 15, 15. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. ¡Qué privilegio! Cuando usted toma a una persona de amigo, usted le cuenta sus intimidades. Usted tiene un cierto aprecio por él. Usted lo tiene en un lugar de renombre. Usted lo tiene en un lugar perfecto, ahí estrecho, cercano a su corazón. Y qué privilegio es que nosotros seamos llamados amigos de Dios. Por lo tanto, si usted creía que no tenía enemigos, se equivocó. Porque si somos llamados amigos de Dios, porque estamos tratando de hacer la voluntad del Padre, vamos a ser automáticamente enemigos de Satanás. Y Satanás se va a convertir en nuestro acusador. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Estoy sentando las bases para que usted entienda después de cuáles enemigos yo le voy a hablar. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aunque esto es un pasaje escatológico, que es cuando envíen ya fuera a Satanás y no va a acusar a nadie más. Quiero llevarlos donde dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Señor día
y noche. Satanás en estos momentos, como enemigo suyo, lo va a acusar día y noche delante de su Señor por todo lo que usted está haciendo, por todo, lo más mínimo. Él va a ir delante de nuestro Señor, porque así como se paseaba por el huerto cuando estaba cuando el pasaje de Job, que él se acercó y él conocía, sí, pero tú no puedes tocar a Job porque tú lo tienes resguardado. Así mismo, él va delante de Satanás, delante de Dios, por cualquier cosa que él entienda que lo debe acusar y se lo va a decir al Señor. Él va a ser nuestro acusador. Pero Dios es tan bueno en su infinita misericordia que Él no nos deja desamparados delante del acusador, ni delante de nuestros enemigos. Él no nos va a dejar en vergüenza. El único que deja en vergüenza es Satanás. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios sabía que se iba a levantar un acusador en contra nuestra desde el primer momento en que su plan fuera llevado a cabo. Desde el primer momento en que nosotros decidiésemos hacer la voluntad del Señor, se iba a levantar un acusador en contra nuestra. Por eso Él envía el Espíritu Santo, que es el que intercede por cada uno de nosotros. Pero más de un intercesor, dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Vamos a tener una persona que intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Pero vamos a tener un abogado en caso de que nosotros hubiésemos pecado. Él sabía que nosotros íbamos a ser propensos a caer, que íbamos a ser propensos a fallar, a tener bajones espirituales, a apartarnos del Señor, a pecar, que íbamos a entrar en tentación. Por cuanto Él entonces envía el Espíritu Santo para que interceda por nosotros. Porque hay veces que nosotros pedimos y no pedimos lo que nos conviene, pedimos lo que no nos hace falta. Pero el Espíritu sí sabe de qué tenemos necesidad. El Padre sí sabe de qué tenemos necesidad y Él pide conforme a lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando llega el momento de que va el acusador, por cualquier cosa que estemos haciendo, cosas que nosotros hacemos a veces que desagrada al Señor, como una mentira, murmurar, va el acusador delante del Señor. Pero el Hijo intercede por nosotros, aboga a favor nuestro, diciendo que nosotros somos humanos, que tenemos tendencia a pecar. Es decir, que hay una comunión entre ellos perfecta para redimirnos a nosotros de todo el pecado. Constantemente vamos a ser acusados delante del Padre. Pero si nos alineamos con el Señor, si nos alineamos con la mente de Cristo, si nos alineamos en saber que tenemos que tener mentalidad del reino, si nos alineamos con lo que Dios quiere con nosotros, vamos a tener acusador, pero también vamos a tener abogado, intercesor y juez a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, vamos a ser como dice Santiago 4, almas adúlteras. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, que somos llamados hijos de Dios, cuando no sabemos que tenemos identidad de reino, que nuestra identidad no es terrenal, es de reino, cuando nosotros no sabemos ni qué queremos ni a dónde vamos, vamos a ser almas adúlteras. Y dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y usted dice, bueno, yo no tengo enemigos. Hasta hoy usted pensaba que no tenía enemigos. Pero Satanás sí le va a enviar enemigos, enemigos ocultos, enemigos espirituales, enemigos invisibles, para que usted hacerlo caer, para tentarlo, para hacerlo desfallecer, para que usted se convierta automáticamente en enemigo de Dios.
Porque si usted ama las cosas del mundo, usted se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando queremos hacer la voluntad del Señor, va a empezar lo que es el acusador. Mientras estemos en el mundo, no vamos a echar a ver batallas, el enemigo no se va a levantar en contra nuestra. Nosotros podemos hacer lo que queramos, que vamos a vivir en una aparente paz y tranquilidad. ¿Por qué no vamos a sentir la presión? Porque cuando estamos en el mundo le pertenecemos a Satanás. Por eso es que hay personas que dicen, entré a la iglesia y me va peor de lo que estaba. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a los caminos del Señor, usted se alinea con la visión de Cristo. Usted empieza a pensar como Cristo. Usted empieza a tener identidad de Dios, de reino, de hijo de Dios. Ya a usted se le está escapando de las manos a Satanás. Y como Él ha sido desde la creación del mundo, el enemigo de Dios va a tratar de tentarlo y de hacerlo caer a usted para que usted se aparte y usted se convierta en enemigo de Dios. Porque cuando empezamos a practicar el pecado, la iniquidad, somos entregados, dice la palabra, a una mente reprobada. Y cuando somos entregados a una mente reprobada, ya Dios no mete la mano por nosotros. A veces no nos damos cuenta, pensamos que estamos bien y no nos ponemos a pensar y analizar en nuestra casa cuántas cosas nosotros hacemos que hace que Dios vire el rostro contra nosotros. A veces humanamente vemos algo que a nuestros ojos nos disgusta y viramos el rostro porque no queremos verlo. A veces cerramos nuestros oídos y no queremos oír porque nos disgusta lo que están hablando, lo que están pasando en ese momento. Entonces, ¿cuántas cosas practicamos en el mundo, siendo del mundo, que hacía que Dios mirara la cara? Yo no voy a ser explícita en cuántas cosas practicábamos, pero aquí todos somos adultos y saben de lo que les estoy hablando. ¿Cuántas cosas practicábamos que eran abominables a los ojos del Señor y que pensábamos que estábamos siendo respaldados por Dios, por su misericordia, pero no estábamos siendo aprobados por Dios? Y hacía que todo eso que practicáramos, Dios virara el rostro en contra nuestra. ¿Por qué? Porque Dios no habita donde está el pecado. Y si Dios no habita donde está el pecado, el Espíritu Santo tampoco habita donde está el pecado. Y quizás cuando uno habla de pecado, la gente lo primero que viene a su mente es fornicación, adulterio, esas cosas. Cuando hablan la palabra pecado, viene a la mente lo que es la connotación sexual. Pero no, pecado es más allá de lo que es el ámbito sexual, el área sexual. Pecado es murmuración. Pecado es mentir. Chiquita o grande la mentira, para Dios no hay medida. Es mentira. Pecado es emitir un juicio falso. Pecado es vivir con la balanza falsa, engañando, estafando a los demás. Pecado es entrar en contienda. Pecado es llevar a alguien a pecar, a murmurar, a hablar, a apostatar de la fe. Es pecado. Y a veces se hace con tanta frecuencia que no nos damos cuenta. Dice 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Si alguno ama al mundo, y amar al mundo es amar las costumbres que nos enseñaron nuestros padres cuando no estaban en Cristo. Amar al mundo es creer lo que nos enseña y lo que vemos en la escuela que no agrada a Dios. Amar al mundo es oír una música del mundo. Esto de la música del mundo es algo que está atando muy fuerte a lo que es la juventud hoy en día, porque esa música se pega en lo más profundo del cerebro y para sacarlo cuesta. Y a veces pensamos que no tiene nada malo escuchar la música del mundo, pero póngase a pensar, usted quiere meterse en la presencia del Señor. No pega de ninguna de las formas posibles que usted vaya delante de la presencia del Señor, tenga un encuentro con Dios en medio de la oración y después que usted salga de la presencia, que Dios le ministre, que usted llore, que usted tenga una atmósfera preciosa,
ir a poner entonces un reggaetón? ¿Pega? ¿Cuántos dicen amén? No pega. Pero tampoco pega que usted escuche reggaetón, escuche una música del mundo y entonces vaya a tirarse a orar. No cuadra, no tiene unidad las tinieblas con la luz. Entonces, cuando uno ama al mundo, cuando ama las cosas que están en él, cuando ama la mentira, la avaricia, cuando somos orgullosos y no nos sabemos rendir nuestra voluntad al Señor, el Padre no puede estar en nosotros. Y entonces vamos por la vida caminando, pensamos que Cristo está con nosotros, que Jehová de los ejércitos nos respalda, que el Espíritu Santo nos cubre, sin embargo estamos huérfanos. ¿Por qué? Porque el Padre no puede estar en nosotros, el Espíritu Santo no puede estar en nosotros si cometemos maldad e iniquidad. Y lo dice la palabra. Todos esos deseos que practicamos, todas esas cosas con las que nos alineamos del mundo, viene del padre de la mentira. Y todos saben quién es el padre de la mentira. Tenemos que tener claro que después que empezamos a aceptar la voluntad del Señor y empezamos a caminar, se nos van a levantar diferentes tipos de enemigos. Enemigos físicos, enemigos espirituales, enemigos ocultos. Y todo aquello con el mero hecho de hacernos caer y hacernos claudicar, hacernos apostatar de la fe. Enemigos físicos son todas aquellas personas que no comparten nuestra fe. Van a ser enviados por Satanás. ¿Para qué? Para hacernos apostatar de ella. Enemigos físicos son aquellos que no comparten nuestra fe y se llenan la boca de empezar a escudriñar por qué tú dices esto, por qué es tu doctrina, por qué es aquello, por qué es lo otro. Y empiezan a cuestionarte y llega el momento en que ya tú no sabes ni qué responder porque un espíritu de confusión vino y te tomó tu mente. Cuando aquellas personas que incluso a veces son de nuestra propia familia, porque tengo el testimonio, vienen a socavar tu fe. Vienen a decirte las cosas que tú tienes que hacer. Vienen porque tú eras una persona en el mundo, persona que a ellos le agradabas así. Eras buena persona, pero estabas en el mundo, no pertenecías a Dios. Y cuando Dios te llama, Dios te escoge, entonces tú tienes, el Espíritu Santo te ministra y tú empiezas a cambiar. Empezamos a ser transformados desde dentro primero. Empieza a ser transformado nuestro corazón y después es que empieza a ser transformado todo nuestro interior, todo nuestro exterior. Y cuando digo todo nuestro exterior es que empieza a transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar. Y eso muchas veces a las personas que están en el mundo molesta, pero no es la persona. Es los espíritus que envía Satanás para desvincularte del propósito para el cual Él te creó y te trajo a la tierra. Muchos van a ser enviados para destruir nuestro testimonio, para hacernos tentar, para hacernos caer, porque sabe que haciendo caer nuestro testimonio, dejándonos en mal testimonio delante de los demás, es el testimonio de la iglesia lo que está echando a perder. Y es el cuerpo de Cristo lo que está desacreditando. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que se van a levantar en nuestra contra. Cosas para que nosotros no aceptemos al Señor. Cosas para que cuando estemos delante dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos arrepintamos de seguir, porque hay veces que nos hacen la guerra tan fuerte que hay personas que deciden irse de la iglesia. Yo recuerdo una persona que vino un día diciendo que ella le había ido tan mal desde que había entrado a la iglesia que no aceptó y agarró y se fue. Eso, Satanás le ganó su alma. Ella le cedió todo el terreno a Satanás. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, Satanás tiene una amplia gama de entidades. Quizás usted ni se lo crea, ni lo entienda, pero yo se lo voy a decir. Porque somos muy buenos para creer que el mundo, cuando estábamos en el mundo, muchos practicamos la idolatría. Y recuerdo que, o les digo, mejor dicho, que cuando íbamos a lo que es los santeros, espiritistas, bilongueros, lo que sea, que el Señor los reprenda,
Creíamos ciegamente en que todas esas cosas iban a pasar. Si te mandaban a hacer un resguardo, usted lo hacía, lo guardaba y no había quien se lo quitara. Si le mandaban a dar un baño con 4 hojas, usted caminaba holguín entero buscando las hojas, pero por la noche usted se estaba dando el baño. Usted todo lo que ese satanista le decía, usted lo hacía, pero qué malos somos para entender o creer que Dios tiene todo el poder y saber que cuando Dios quiere, no hay quien ruegue. Cuando Dios no quiere, no hay quien ruegue tampoco. La voluntad es de nuestro Señor. Entonces, muchas veces dudamos de que en realidad Dios existe. Y les voy a decir, nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no es contra el jefe, nuestra lucha es contra entidades, potestades, principados de las regiones celestes. Porque está escrito en la palabra. ¿Y por qué le digo que quizás usted no lo cree? Y entendemos que hay diferentes jerarquías de santeros espiritistas, pero en el mundo espiritual, este mundo que no vemos, pero existe, hay diferentes jerarquías. Hay comandantes, hay generales, hay capitanes, las mismas jerarquías que hay en una tropa, en un ejército normal, en un ejército, las hay, esas mismas jerarquías. Las hay, pero hay principados, hay entidades, potestades, pero cada uno de ellos, hay gobernadores, comandantes, capitanes, tienen legiones de demonios, legiones de espíritus inmundos que vienen a usted cuando usted empieza a caminar y Satanás le puede enviar para hacerlo caer. Pero conociendo estas cosas, nosotros tenemos que levantarnos en fe. Si ya Dios le está revelando que hay cosas que pueden suceder, cuando usted ve algo anormal dentro de su casa, tírese y ore al Señor. Tírese y ore al Señor para que sea un escudo de protección para usted. Porque Él será fuerte y poderoso el enemigo. Todo el mundo sabe que el enemigo tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. Y si somos llamados hijos de Dios, vamos a tener un respaldo y un resguardo de parte del Señor. Muchas veces el enemigo, Satanás, nos hace ver a nuestro enemigo más débil de lo que en realidad es. ¿Para qué? Para que nosotros nos confiemos, para que no peleemos contra él. Nos va a ver a veces, nos va a hacer ver a veces un amigo como si fuera un enemigo. Nos va a hacer ver un enemigo donde no lo hay. No sé si usted me está entendiendo. Porque esos dardos del enemigo, enemigos espirituales van a venir a nuestra mente, que es nuestro primer campo de batalla. Y para desestabilizarnos, nos van a hacer ver enemigos donde no lo hay, nos van a hacer ver un amigo donde en realidad hay un enemigo. Y tenemos que estar claros y tenemos que estar apercibidos. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los enemigos que Dios le va a mandar a usted no son enemigos extraños. Muchas veces son enemigos que están en nosotros mismos, que son nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Dios no nos va a tentar con algo que sepa que a nosotros no nos agrada. Por eso es que dice que cada uno va a ser tentado conforme a su propia concupiscencia. Si a mí no me gusta el cigarro, yo no voy a ser tentada con un cigarro. Yo voy a ser tentada con lo que más a mí me agrada. Si usted practicaba la fornicación, si usted practicaba la murmuración, si usted practicaba el adulterio, usted va a ser tentado porque el enemigo sabe cuál es su punto débil. Y el enemigo está ahí pisándole los talones. Entonces vamos a ser probados, tentados, conforme a nuestras propias concupiscencias. Entonces la concupiscencia de Santiago 1:15, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando empiezan los dardos del enemigo en nuestra mente, a enviarnos tentaciones, a enviarnos problemas, a enviarnos de mirar mal a un hermano, ver enemigos donde no los hay, empezamos a acariciar la idea. Si le hacemos el juego al enemigo, vamos a empezar a acariciar la idea. Cuando acariciamos la idea, le damos forma, la pasamos al corazón. Y cuando la pasamos al corazón, pronto la vamos a materializar. Porque de aquí a hacerlo, lo que va es un tin.
Cuando materializamos el pecado, cuando materializamos la idea, ya se convierte en pecado. Cuando nos agrada el pecado y lo seguimos compartiendo, lo seguimos haciendo, se convierte en iniquidad y eso lleva irremediablemente a la muerte. Por eso es que quiero hacerle entender a ustedes que sí tenemos enemigos, que tenemos que estar apercibidos. Mientras estamos en el mundo, no vemos a nuestro enemigo. Se manifiesta en un niño, hay en un niño manifestaciones sexuales. ¿Qué dicen los psicólogos? Que es normal. Que un niño a cierta edad empieza a explorar, a conocerse. Mentira. Esas cosas las pone el enemigo. ¿Por qué? Porque es para hacerlo caer, para despertar la sexualidad antes de tiempo en el niño. Hay peleas en el matrimonio, lo vemos normal. ¿Por qué? Porque desde mis ancestros, mi abuela, mi mamá, mi papá, todo el mundo peleaba en el matrimonio. Llega el momento en que lo veo normal. Mentira. Porque sabe Satanás que dividiendo la familia, rompiendo el matrimonio, se desestabiliza la iglesia. Porque fuimos llamados a un sacerdocio perpetuo, nosotros y nuestra casa. Entonces, cuando estamos en el mundo, no vamos a ver nada extraño, lo vamos a ver todo normal. Anormal lo vamos a empezar a ver cuando empezamos a los pies de Cristo. Que ahí es cuando empiezan las batallas, ahí es cuando empiezan las pruebas, los desiertos, ahí es cuando empiezan las cosas. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para hacernos entender de que estábamos en un error. Para hacernos entender de que lo que estábamos haciendo antes en el mundo a Dios no le agradaba. Por tanto, a Satanás no le va a agradar que usted deje de hacer las cosas que practicaba en el mundo. Porque lo que él quiere es tomar su alma. Pero aislarlos del mundo no nos va a hacer que nuestros deseos de la carne ni nuestros deseos de los ojos mueran. Yo me tranco en un cuarto completo y los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos, la vanagloria, va a seguir viviendo conmigo. Alejarme del mundo no me va a limpiar ni me va a purificar. Lo que me va a limpiar, lo que me va a purificar, lo que me va a alejar del pecado es que yo rinda mi corazón al Señor, me deje transformar, me deje limpiar, deje sanar mis heridas, me deje descontaminar para entonces, cuando ese proceso suceda, es que voy a empezar a ser llamada amiga de Dios. Entonces, cuando estamos en la iglesia, esto que estamos haciendo es un proceso, aunque usted lo vea normal, aunque usted a veces lo vea de una forma mecánica, monótona, religiosa, usted está aquí para ser enseñado. Usted conforma el cuerpo de Cristo. Usted conforma aquellos santos que tienen que estar preparados, que van a ir siendo preparados para unirnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero créaselo y dígalo con deseo. Amén. Amén. Yo estoy aquí porque Dios me está capacitando, Dios me está enseñando, Dios me va a pulir. Dios me va a pulir como un diamante, que lo ha dicho, porque yo soy un diamante en bruto. Él me tiene que dar la forma. Él me tiene que dar el brillo, Él me tiene que quitar toda escoria, todo lo que a Él le molesta. ¿Por qué? Porque Él me quiere usar. Todos ustedes vinieron con un propósito a este mundo. Ustedes no fueron creados por gusto. Ustedes vinieron con un propósito. Pero para ser usados en el propósito de Dios, usted tiene que dejarse moldear. Aquellas almas indolentes, aquellas almas rebeldes, aquellas almas que no admiten un consejo, que no admiten una reprensión, no tienen el amor del Padre. Aquellas personas que no tienen el amor del Padre, no pueden sentir la llenura del Espíritu Santo. No pueden sentir la corrección del Espíritu Santo y lo van a ver como un regaño, se van a enojar, se van a apartar incluso de la iglesia. Muchos son los llamados, pero dice la palabra que pocos son los escogidos. Entonces tenemos que rogar al Padre formar parte de no solo de los llamados, sino de los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este pasaje, Pablo está haciendo planes de viaje. Él dice que va a pasar por Macedonia, que no quiere llegar y quedarse en sus viajes, en sus prédicas. Que quiere pasar un tiempo con ellos, que incluso creo que va a pasar el invierno con ellos, pero que va a pasar por Éfeso también y que se quedaría en Éfeso hasta el Pentecostés. Incluso está dando en este pasaje instrucciones para que atiendan a Timoteo, que va a hacer la obra junto con él en ese momento. Yo veo que Pablo está haciendo planes
Planes para servir, planes para predicar, planes para enviar la palabra en esos lugares. Cuando usted decide empezar a servir, cuando usted decide, yo estoy lista para servir, yo tengo en mi corazón el sentir, voy a agradarle al Señor, voy a ser agradecida con el Señor, voy a servir en la obra de Cristo. Cuando usted va a la Santa Cena por primera vez o cada vez que haya una Santa Cena, cuando usted quiere dar su ofrenda, cuando quiere dar su primicia, se le van a levantar adversarios. Porque Satanás no quiere ni que usted le dé su tiempo, ni su oración, ni su adoración. Entonces hay veces que llega el día de la Santa Cena, el día que mejor tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque es un momento de tener un encuentro con el Señor. Y ese día se levanta en la casa una contienda. Pero usted no entiende por qué. Porque hay veces que se levantan las contiendas y son por nimiedades, son por cosas pequeñitas. Pero es una contienda tan grande que usted viene enojado para la casa. Ese día un familiar suyo llegó de imprevisto a la hora de usted salir y a usted le dio pena decirle que va para el culto y se perdió la Santa Cena. Ese día su esposo discutió con usted por una corbata que no encontró. Vino disgustada para la Santa Cena. Cuando usted quiere servir, se van a levantar adversarios, incluso dentro del mismo cuerpo de Cristo, porque todos somos imperfectos y tenemos diferentes tipos de carácter. Y a veces que usted va a hacer algo que pensó que estaba bien y sin embargo lo corrigieron. Pero es el enemigo poniéndole piedra de tropiezo a usted para que usted no sirva con deleite al Señor. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto es cuando Jesús empieza a anunciar su muerte a los discípulos y le empieza a decir lo que le iba a acontecer. Pedro, en su inmenso dolor, le dice al Señor: por favor, piensa otra vez. No tienes necesidad de morir, no tienes necesidad de entregarte. ¿Qué le dijo él? Mateo 16, 23. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. En los dos, Jesús le dice que entra Satanás. Y Pedro le dijo: sal de mí, Satanás, sal de ti, Satanás. Pero en el otro, Satanás había entrado en Judas. Muchas veces tenemos claro lo que vamos a hacer. Muchas veces tenemos claro el propósito por el cual fuimos creados. Muchas veces tenemos claro dónde tenemos que ir, a quién tenemos que dirigirnos, pero aparecen personas marcadas con una doble intención que aparentemente son buenas intenciones. Sin embargo, van a ser piedra de tropiezo para nuestro ministerio, piedra de tropiezo para nuestro servicio, piedra de tropiezo para que nosotros adoremos al Señor. Y no es el hermano, como le decía ahorita, es Satanás que le envía a usted para que lo haga caer y lo haga tropezar. Entonces tenemos que saber que no podemos hacerle caso. No, usted no le va a decir al hermano: sal de mí, Satanás, sal de ti, Satanás, porque se va a enojar, no lo va a entender. Pero sencillamente entender que cuando esas cosas sucedan, usted tiene que saber claro quién es usted y para dónde va y qué es lo que va a hacer, y no dejarse engañar. Detrás de todas esas artimañas del enemigo está Satanás. Dice Salmo 64, 2. Voy a hablar ahora de los enemigos ocultos. Escóndeme del consejo secreto. Este es Salmo 64. Y creo que le puse un Salmo 59 o 55. Son oraciones que se le hacen al Señor para ser librado de los enemigos. Pero quiero que usted vea qué tipos de enemigos. Salmo 64, 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo.
Inquirir es tratar de averiguar algo haciendo preguntas específicamente. Dice que nos libre de los enemigos ocultos, aquellas personas que dice que en el consejo secreto de los malignos son personas que tienen espíritus afines que de murmuración, de maldad, de iniquidad en su corazón. Y entonces usted los ve de aparentemente buenos, pero en lo secreto, en sus casas, en sus momentos libres, conspiran, hablan, murmuran, critican entre ellos, levantan falso testimonio. De esas personas, usted tiene que clamarle a Dios para que los libre. De esas personas que mandan palabras amargas, palabras de maldición sobre aquellos que son íntegros de corazón, sobre aquellos que son justos. De esas personas que se sientan, que inquieren iniquidades, que inquieren, que preguntan. ¿Por qué? Porque se acercan a usted con una apariencia de amistad y te preguntan, ¿y tu matrimonio cómo anda? Ay, no, ahí más o menos. Estamos ahí pasando una situación difícil. Ay, no me diga, pero ¿cómo va a ser eso? Y empiezan a darte una apariencia de que en realidad están interesados en ti, que están interesados en tu dolor, que se preocupan por lo que te está pasando, pero cuando van al consejo secreto de los malignos, van y le cuentan a esa persona, a esa mesa redonda, le cuentan, no, si fulanita está pasando las de madre con su esposo, no, si el hombre hace esto, aquello, no, y su hijo está perdido. No, y tú sabes que empiezan y ponderan, incluso dicen más de lo que es. De esas personas que inquieren iniquidades, que lanzan saetas amargas sobre nosotros, tenemos que pedirle al Señor que seamos librados. Salmo 55. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Un enemigo cualquiera, lo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque cuando usted sabe que hay personas que le aborrecen, usted como que lo entendió, ya lo dio por hecho, no te preocupa. Porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces muchas veces se van a levantar, como les decía, aquellas personas, nuestros familiares, nuestros amigos íntimos, aquellos que le comentábamos todo lo que nos pasaba, aquellos que compartíamos la palabra de Dios, aquellos que estamos, dice, en amistad en la casa de Dios. Personas que por delante te van a tratar con una apariencia de hermano, de amigo, de que verdad que es un hijo de Dios. Sin embargo, por detrás te están aseteando, te están traicionando, y no hay cosa que duela más que la traición. Cuando usted ha sido bueno con una persona, cuando usted ha confiado, dice que íbamos a ser amigos de Dios. Cuando somos amigos de Dios, porque Dios confía en nosotros. Nosotros confiamos a veces en el hombre, pero dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en el Dios de nuestra salvación. Nosotros tenemos que confiar, si es para el Señor, déselo fuerte. Nosotros tenemos que confiar en el Dios de nuestra salvación, en Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra fortaleza, ese va a ser nuestro amparo en medio de las tribulaciones. Pero dice el Salmo 64:7, cuando estas cosas ocurran, de que se levante un enemigo injustamente en contra de usted, porque hay veces que nosotros provocamos que se levanten enemigos con nuestra actitud. Pero cuando somos injustamente vituperados, cuando somos injustamente, se levantan enemigos injustamente en contra nuestra, dice que eso no va a pasar desapercibido para el Señor. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Ellos no van a quedar impunes. No es que nosotros pidamos una venganza para nuestros enemigos, no. Eso se encarga el Señor. Dice el Señor, mía es la venganza y yo retribuiré. Todo lo que el enemigo te quite, Dios te lo va a retribuir. Entonces dice el 64:10, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Por eso debemos confiar en el Señor, porque en él es donde está la palabra de vida, en él está la palabra de verdad. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no tenga un hombro donde llorar.
Porque muchas veces un amigo cercano es propicio para nosotros conversar, tomarnos una taza de café, compartir una palabra, conversar algo que nos inquiete. Yo no le estoy diciendo que es solamente el ministro el que tiene que venir y oír porque el ministro quiera saber sus problemas, no. Yo no estoy diciendo que uno como hijo de Dios ya está en un nivel espiritual que tiene que saber en quién va a confiar. Y que nosotros podemos saber tener a unas personas en quien confiar, pero nuestra mayor confianza tiene que estar en el Señor. Y tenemos que saber a quién hablamos, tenemos que empezar a conocer a nuestros hermanos, porque aún dentro del pueblo de Cristo, como le decía, hay personas que se van a levantar en contra tuya, con celos ministeriales, con envidias, con raíces de amarguras, con rencor, cosas que se van a levantar incluso que tú no provocas, pero lo van a hacer. Entonces saber en quién tú vas a depositar tus cargas. ¿En quién tú vas a confiar? ¿A quién tú le vas a contar un sueño? ¿A quién tú le vas a contar una visión, una inquietud, un plan, un proyecto? Tienes que estar bien claro. Santo Señor. Dice Isaías 26, 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Cuando seamos vituperados, este es otro versículo que ampara que Dios nos va a guardar en todo tiempo de toda lengua mentirosa que se levante en contra nuestra. Porque dice que se va a levantar. Cuando hay un vituperio muy grande, Dios se molesta en levantarse y decir, espérate, yo voy a pelear por mi hijo. Yo veo que lo están aseteando demasiado. Yo veo que lo están vituperando. Yo veo que no está puesto donde está, donde debe estar. Y la inocencia del justo siempre va a salir a flote y siempre va a prevalecer. Esa es la que usted tiene que tener, inocencia. Dios me los bendiga. Salmo 59, 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Se los recomiendo en la casa, léanlo. El Salmo 59. Una oración al Señor para clamar que seamos librados de nuestros enemigos. Todos vamos a ser probados. Todos. Jueces 3, 1 al 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Este pasaje trata cuando Josué conquista Jericó, Jai, y le dan los 31 reinos que conquistó. Dice que Jehová le dejó unas naciones para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, estas son las naciones que le dejaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de una forma u otra vamos a ser probados, todos vamos a ser probados, porque de qué forma sabe Dios que nosotros le somos fieles a Él. Si en las buenas todo el mundo canta aleluya. Si en las buenas todo el mundo aplaude, pero cuando usted pierde un ser querido, qué difícil es decir aleluya, gloria a Dios. Cuando usted pierde el trabajo, cuando usted pierde la economía, qué difícil es yo te alabo, Señor. Cuando a usted le hacen algo, una maldad, usted quieren sobre usted, qué difícil es ir a la casa a orar por la noche. Pero le dejaron naciones para que usted fuera probado. Le dejaron los 5 príncipes de los filisteos. No le dejaron a 4 demonios de peleles principiantes. Le dejaron principados. Dice la palabra, como le decía ahorita, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades de las regiones celestes. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heteos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat. Y rápidamente, porque ya me estoy quedando sin tiempo, ¿cuáles fueron los pueblos que le dejaron? Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Enemigos acérrimos de Dios. Recuerden Sansón, que fue el propósito de Sansón era destruir los filisteos. Recuerden cuando los filisteos capturaron el arca del pacto. Filisteos destruyeron las ciudades de Judá
y Goliat era filisteo y desafiaba el ejército de Israel. A usted se le va a levantar un pueblo, un filisteo, cuando personas, por ejemplo, filisteos que capturan el arca del pacto, personas que le van a tratar de robar la presencia, porque el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Personas que van a venir a usted para tratarlo de sacar de la presencia, robarle la presencia de Dios. Los filisteos que destruyeron las ciudades de Judá. Judá significa la alabanza. Personas que van a venir para que usted no alabe, para que usted no adore, para que usted no le cante al Señor, porque eso es lo que el Señor merece. Personas como Goliat, que desafiaban el ejército de Israel. Van a venir personas que le van a desafiar a que su doctrina no es la verdadera. Le van a desafiar a que usted no es hijo de Dios, porque hay muchos que se llenan la boca de decir, y tú que eres cristiano, y tú que te dices cristiano, te van a desafiar. ¿Para qué? Para hacerte caer, para que tú te alteres y digas, yo sí soy cristiano. Y te vas, como dicen en el mundo, se vas a bajar de la cruz. Personas que te van a desafiar y tú tienes que entender que te fueron puestas para dominar tu carácter, para enseñarte y para probarte. Los filisteos, además de que servían y adoraban dioses ajenos, dioses extraños, otros dioses, maltrataban al pueblo de Dios. Te van a maltratar. Te dejaron los cananeos. Cananeos significa mercaderes, traficantes. Se dicen que eran impíos, idólatras. Eran descendientes de Canaán, hijo de Can. Y recuerden que en Génesis, Can fue maldecido por ver la desnudez de su padre. Estos cananeos te los van a poner, ¿por qué? Porque van a venir personas a tu vida que no le va a importar mostrar tu desnudez. Aquel pie de barro que tú tienes, aquel defecto, aquel problema, aquel pecado que cometiste, no van a tener miramientos para mostrarlo al pueblo. No te van a tapar tu desnudez, te la van a descubrir. Y tú tienes, como pueblo e hijo de Dios, que en esos momentos tú tienes que darte cuenta que no es contra Él, es contra lo que está operando en Él. Y te van a probar con los cananeos también. Sidonios. Descienden de Sidón, el primogénito de Canaán. Adoraban a Astoret, por lo que tenían una religión depravada, donde abundaban las orgías. Te van a tentar, te van a mandar los sidonios para tentarte, para hacerte caer, para hacerte pecar, caer en fornicación, en adulterio. Primera de Reyes 11:1. El rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Recuerden que Acab se casó con Jezabel. Esta era hija de Edbal, que era el rey de los sidonios. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Mataba a los profetas. Entonces usted vio que todo lo que hicieron, que se mezclaron con los otros pueblos, que Dios no le permitió mezclarse, todo fue para un caos y para destrucción del mismo pueblo de Israel. Te van a enviar los eteos, descienden de Het, el segundo hijo de Canaán. Demostraron poder político, el cual usaron para expandirse. Llegaron a dominar Anatolia y parte de Siria y llegaron a realizar incursiones militares en Mesopotamia. Se van a levantar personas que te van a instar a que entres en el mundo político, hablarte de la política, hablarte del gobierno, hacerte pecar con tu lengua. Nosotros no fuimos llamados a hacer política. Nosotros no fuimos a incursionar en la política. Nosotros fuimos a incursionar en las milicias de Cristo. Entonces la política no tiene nada que ver con nosotros, pero a veces la política te la pintan como algo próspero, algo que te va a sacar, algo que te va a encumbrar. No le hagamos el juego. Nosotros no fuimos. Recuerden lo que pasó con Juan el Bautista, por meterse donde no le era permitido. Entonces nosotros no fuimos llamados a hacer política y nos van a ser mandados eteos para hacernos caer y probarnos. Sencillo, mis amados hermanos. En esta tarde yo quería compartir esta palabra para que usted no piense que porque usted se porta bien, que porque usted hace de vez en cuando una obra de misericordia, usted no tiene enemigo. No piense que porque viene a la iglesia usted no tiene enemigo. Usted tiene más enemigos de lo que usted mismo se puede imaginar. Enemigos espirituales, enemigos físicos, enemigos ocultos.
enemigos dentro de la propia familia, enemigos que vienen a socavar su fe, enemigos que vienen a hacerlo caer, porque hay un mundo de entidades, de potestades, de legiones que van a operar en su vida y con el único propósito de apartarlos de la presencia del Señor. Entonces, como pueblo apercibido, muchas veces se predica de la tribu de Isaacar, que se dice que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. Cuando se conforma el ejército de David, se escogieron de cada tribu cierta cantidad de hombres. Se escogieron 200 valientes de la tribu de Isaacar. Dice que la tribu de Isaacar era entendido en los tiempos. ¿Por qué era entendido en los tiempos? Porque sabían lo que el pueblo de Israel necesitaba, sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, daban el consejo, pero ¿cuál era la victoria? Que el pueblo hacía lo que la tribu de Isaacar le decía, porque había verdad en la palabra de Isaacar, había consejo de parte del Señor en la tribu de Isaacar. Entonces se predica de que tenemos que ser entendidos en los tiempos, pero los hijos de Dios muchas veces no somos entendidos en los tiempos. Estudia la palabra. Cuando dice que todos esos pueblos fueron dejados, es porque se nos va a probar en todas las áreas de nuestras vidas. Es porque se nos va a probar en las finanzas, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, hasta durmiendo se nos van a probar. Pero tenemos que ser entendidos en los tiempos que eso tiene que acontecer. Y que hoy por hoy la iglesia está dormida, no está orando, no está batallando, se está cargando con cosas que no son de Dios y se está olvidando que todas esas cosas tienen que acontecer. Pero como pueblo entendido del Señor tenemos que levantarnos a orar, a clamar, a pelear por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos. Esto no es una lucha, a Dios sea la gloria. Esto no es una lucha de un día, porque usted no sabe si se va hoy, si se va mañana con el Señor o se va dentro de 10 años. Cuando viene el Señor, solo a Él le pertenece saberlo. Pero usted tiene que levantarse en fe, tiene que levantarse en oración, tiene que levantarse a clamar, porque hay cosas que se van a levantar en su contra. Y quizás usted no tiene hijo y no tiene descendencia, pero la va a tener. Y usted tiene que pelear por esa descendencia que viene en camino. Usted tiene que pelear por esas cosas que han de acontecer. Dice, ora y clama al Señor antes de que venga el día malo. No esperes a que venga el día malo y entonces tengas que tirarte de rodillas y esperar la misericordia de Dios. Cúbrete en oración, levanta muros espirituales antes de que llegue el día malo, porque el día malo va a llegar, porque Dios va a venir por su pueblo. Dios va a venir por aquellos escogidos, por aquellos que han dejado lavar sus vestiduras, por aquellos que se han dejado enseñar, por aquellos que han sabido discernir cuáles son los enemigos de la iglesia, porque no es el enemigo suyo particular, es el enemigo de la iglesia. Usted tiene que cuidar su testimonio en el trabajo, en la casa, en la bodega. Tiene que cuidar su testimonio donde quiera que usted se pare, porque es el testimonio del cuerpo de Cristo. Si usted quiere hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, quiere rendir su voluntad y decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, usted tiene que dejarse moldear y tiene que dejarse habilitar, tiene que dejarse enseñar por los ministros. Si no lo quiere hacer, entonces siga en el mundo. En el mundo no va a haber oposición, en el mundo no va a haber batalla, en el mundo usted puede hacer lo que los deseos de su carne le pidan. En el mundo usted puede fumar, puede tomar, puede bailar, todo va a ser de maravilla. Pero al final de los tiempos, cuando le pasen la factura, usted y los suyos van a sufrir las consecuencias. Entonces todavía estamos en tiempo. Todavía estamos en tiempo de ponernos a cuenta con el Señor, de entregar nuestra alma al Señor, de rendir nuestra voluntad, de hacer las cosas como a Dios le agrada. No sentarnos solamente a escuchar la palabra, a criticar, a murmurar, a reírnos. No. Si hay algo que se paga caro es la risa. Si hay algo que se paga caro es la murmuración, porque a Dios no le agrada. Las cosas que más le desagradaban a Dios cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, una era la murmuración, la idolatría y la rebeldía. Y cuando no hacemos la voluntad del Señor, estamos practicando todas esas cosas. Quizás usted esperaba otro mensaje. Quizás usted esperaba
algo de parte del Señor más grande, pero esta es la palabra que le dio el Señor. Porque nosotros no hemos, glorias al Señor. Nosotros no hemos, como pueblo de Dios, no estamos apercibidos en los tiempos y no hemos acabado de conocer a nuestro enemigo. Y vemos enemigos donde no los hay. Y vemos amigos donde en realidad hay enemigos. Y vemos enemigos levantándose en contra de hermanos y no hacemos nada. No hemos aprendido a conocer al enemigo. Y el enemigo es muy astuto. Dice, no olvidéis, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Porque él es más viejo y más astuto que usted y conoce más palabras que usted y es más fiel a lo que él cree de desvincularlos a todos ustedes que usted en Cristo. Es más fiel Satanás a lo que él cree y a lo que él quiere hacer que usted en Cristo. Los satanistas, ¿por qué tienen tanto poder? Porque son fieles a lo que ellos creen, a sus entidades, a sus potestades. Si tienen que alimentarlas, las alimentan. Si tienen que hacer el toque de tambor, lo hacen. Si tienen que orarle una semana de rodillas, lo hacen. Pero el cristiano no es fiel a lo que cree. El cristiano es a veces de doble ánimo. Viene un día, el otro día no viene. Un regaño se enojó y apostató de la fe. Tenemos que aprender a ser maduros espiritualmente. Maduros espiritualmente. Oí en alguien, no recuerdo dónde. Oí en alguien que decía que esto no es de Cristo, pero bueno, se los voy a regalar. No es bíblico. Que el cuchillo de tu enemigo lo afilas tú. El cuchillo de tu enemigo lo afilas tú. ¿Cómo afilas el puñal de tu enemigo? Dejándote vencer, dejándote creer que lo que te está diciendo es verdad, no haciendo caso al Señor, afectándote con lo más mínimo que te digan. Ese cuchillo le estás dando filo tú. Cuando tú entregas tu voluntad al Señor y tú dices, no, a mí no, si yo estoy haciendo las cosas correctas, me importa poco lo que hablen. Porque yo sé que quien me respalda es Dios. Porque los enemigos siempre se van a levantar. Entonces no le des filo al cuchillo de tu enemigo. Tú no puedes criticarlo, ni por cómo lo criaron, ni dónde lo criaron. No. A ti te pertenece hacer la voluntad de Dios, sentirte conforme, contenta, hacer obras de misericordia. Nos llamaron a amarnos unos a los otros, nos llamaron a perdonar. Y lo más difícil de hacer es perdonar, porque nos gana el orgullo. Y el orgulloso no heredará el reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a vaciarnos, tenemos que aprender a perdonar y a ponernos a cuenta con el Señor. Si usted fuera tan amable y se va poniendo en pie. Si hay alguien que no conoce al Señor y quisiera aceptarlo en su corazón, alguien que no lo conozca, alguien que no se haya entregado a Él para estar orando por usted. Santo Señor, bendito sea tu nombre. Bueno, entonces permítame hacer una oración por usted en esta noche. Permítame orar por usted. Santo Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Porque aún sin merecer nada, Señor, cuando venimos al mundo tan sucios, tan pecaminosos, Señor, te plació meter tu mano, rescatarnos, te plació limpiarnos, te plació darnos una nueva vestidura. Hiciste que nos comprometiéramos contigo. Nos diste un lugar, Señor, especial dentro de tu corazón. Nos diste tu Espíritu Santo, Señor, para que intercediera por nosotros. Pusiste a tu Hijo amado, al unigénito, al primogénito, para que fuera nuestro abogado. Te damos gracias, Señor, porque no merecíamos nada de eso. Te damos las gracias porque hoy pudiésemos estar en el mundo envueltos en nuestros delitos y nuestros pecados y estamos aquí en la casa tuya.
Estamos buscando de tu presencia y sabemos, Señor, que todo aquel que busca tu presencia la encuentra, porque tú te manifiestas a él, porque te complace manifestarte con los que te buscan en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, porque mandaste a tu hermoso Espíritu Santo, aquel que el Hijo tuvo que rogar para que fuese enviado sobre el pueblo, sobre los fieles. Gracias, Señor, porque contamos con su presencia. Este pueblo te honra, Señor, presentándose delante de tu presencia, clamando a ti, Señor. Te ruego, amado Rey, te ruego, Espíritu Santo de Dios, que le ayudes a discernir cuáles son sus enemigos, que le ayudes a ser entendidos en los tiempos, que lo ayudes, Señor, a levantarse en batalla, que le ayudes a abrir sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, que aprendan a reconocer la voz tuya, Señor, para que el enemigo no los engañe. Fortalece su alma, fortalece su cuerpo y fortalece su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos a ti, Señor, para que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Nosotros no sabemos lo que nos conviene, pero tú sí, Señor. Quita todos esos enemigos. Mira cuántas almas hay en este lugar, Señor. Ten misericordia de ellas. Yo no sé cuáles son los enemigos que los están atacando. Yo no sé cuáles son los enemigos que los están atando y los están haciendo sacar de tu presencia. Si es el afán del día a día, si es la mentira, si es el orgullo, si es la lascivia, si es la fornicación, si es la murmuración. Yo no sé si cargan con raíces de amargura. Yo no sé si vienen con espíritus ancestrales, si vienen con espíritus asignados a la familia. Yo solamente te ruego, Señor, que seas tú librándolo, Señor, de todos y cada uno de los enemigos que se levanten en contra del pueblo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enséñanos a usar la armadura de Efesios. Enséñanos a activar el escudo de la fe. Enséñanos a permanecer firmes con las sandalias del Evangelio. Enséñanos a ponernos el apresto, Dios mío. Enséñanos a vestirnos con tu armadura para que no tenga el enemigo poder sobre nosotros. Haznos invisibles a los ojos de nuestros enemigos. Levanta un vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Todo aquel que venga con espíritu de contienda, Señor, que sea desechado en el nombre de Cristo. Todo aquel que venga con espíritu de burla, Señor, transforma su corazón en el nombre de Jesús. Escóndenos en el lugar secreto mientras pasa tu ira sobre la tierra. Escóndenos en el hueco de tu mano hasta que nuestros enemigos sean castigados. Escóndenos para que no tengamos, Señor, Él no tenga poder sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Pero escóndenos en el hueco de tu mano. Escóndenos con poder. Que tu misericordia se derrame sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que aún a la hora que vayamos a dormir, el enemigo no tenga poder sobre nuestra mente. Porque cuando estamos dormidos, estamos en paz, estamos sosegados, y el enemigo puede enviar sueños malignos a nuestra mente. Líbranos, Señor, durante el sueño. Pon un vallado de ángeles alrededor de la cama de cada uno de ellos, Señor. Todo aquel que tiene falta de sueño, Señor, en el nombre de Jesús, restáurale en esta noche, en el nombre de Cristo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu amor y tu misericordia sean derramadas esta noche sobre este pueblo que ha venido a buscar tu presencia. Que la bendición se la lleve en doble en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, Señor. Mi alma clama a ti, Señor. Mi alma clama a ti. Que nunca le hagamos el juego al enemigo.
Que nuestra alma, como decía el salmista, nunca se olvide de los beneficios que tú has derramado sobre nosotros. Lleva este pueblo con cuidado y protección hacia sus hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser uno contigo, Señor, así como Cristo fue uno con el Padre. Que podamos amarte, Señor, así como Cristo te amó, así como tú nos amaste primero, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy salgamos de aquí edificados, renovados en nuestra fe, renovados en nuestro entendimiento, renovados tratando de llevar las buenas nuevas a todo aquel que supuestamente es nuestro enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos enviar palabras de bendición sobre aquel que nos trata en vituperio. Que podamos enviar palabras de consuelo a aquel que está afligido. En el nombre poderoso de Cristo. Santo, santo, Señor. Ya. Santo, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, Padre. Aceptamos tu nombre. Y lo que más queremos, Señor, es tener comunión contigo. Lo que más queremos, Señor, es tener tu presencia día y noche sobre nuestras vidas. Que cuando vayamos al lugar secreto, tú estés ahí esperando por nosotros. Que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad, para cuando vayamos a clamar, nuestra oración no te sea estorbo. Para cuando vayamos a clamar, Señor, aún por nuestros enemigos, podamos ser escuchados. Que nuestra oración suba con olor grato delante de tu presencia. Que el Espíritu Santo se complazca estar alrededor nuestro. Que el Espíritu Santo se complazca en poder gemir por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad para ser llamados amigos tuyos. Que no importa lo que se levante, no importa el enemigo que se levante, no importa la murmuración que se levante, saber que quien tenemos que confiar es en ti, Señor, y solo en ti. Que nos hagas entendidos en los tiempos de que las adversidades se van a levantar, pero que tú vas a estar ahí con tu diestra de justicia, con tu diestra de poder sobre tu pueblo, batallando por él, aquellas cosas que no vemos y no entendemos. En el nombre poderoso de Jesús, lleva a este pueblo con cuidado y protección hacia sus hogares. Que te complazca, Señor, en mirar tus rostros hacia ellos, Señor, en derramar misericordia, en enviarlos en paz, en gozo y en armonía. Que quites toda preocupación, que quites todo afán con el que están viviendo, todo aquello que los aparta de tu presencia, todo aquello a lo que no entienden, todo aquello a lo que se enfrentan, todo aquel cambio al que van a sufrir, Señor, en el nombre de Jesús, sé dándole paz en el corazón. Paz y amor en el corazón de tu pueblo, que es lo que necesitamos, Señor, para permanecer firmes en tus caminos. Te bendigo, pueblo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia y te dé paz.
En el nombre poderoso de Jesús, cancelamos todo aquello que se levante en contra de este pueblo. Cancelamos todo aquello que se levante en contra de la palabra que ha sido enviada en esta noche. Cancelamos toda ave de los cielos que venga a comerse la semilla que fue sembrada en ustedes, que son buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, mi Rey, y te decimos amén y amén.